Buenas tardes, estimados estudiantes, que tengan una excelente tarde en unión de su familia. Bien, vamos a seguir con un nuevo tema esta semana. Recuerden que vimos el método Epler, ¿verdad? Porque para hacer existen estos métodos para poder hacer una mejor comprensión de una lectura. Entre ellos tenemos el método Epler, ¿verdad? En esta fase nos planteamos siempre una serie de preguntas fundamentales acerca del texto que consideremos o creemos necesario saber responder después de la lectura. Las preguntas pueden identificar lo que se debe buscar en cada tema, subtema o párrafo. También facilitan concentrar la atención en lo que se lee, ya que indican lo que hay que precisar a lo largo del estudio. Recuerden que el método Epler Recuerden que el método Epler contiene 6 pasos. 6 pasos. Bien, ¿cuáles son? Epler tiene un significado cada palabra, cada letra que diga. Epler. Dice examina. Examina quiere decir en la que usted va a leer el texto rápidamente para saber de qué trata y cómo está organizado, de manera que le entiendan completamente al texto, todo esto para saber de qué se trata. La P, pregunta. Mientras se lee el texto se formulan preguntas para ayudar a concentrarse, verle el sentido a lo que estudiamos y recordarlo mejor. L, lee. Se lee de manera profunda, procurando entender. Se subraya lo más importante, intenta comprender cada párrafo. E, esquematiza. De lo subrayado haz un esquema que te dará una idea general del texto sin que lo tengas que volver a leer el texto. Y R significa resumen. Resumen de lo más importante del texto para sintetizarlo y acortarlo de manera sencilla con tus propias palabras. R, repasa. Repasa todo lo que has hecho y repasa el tema principal por si no ha quedado claro las ideas secundarias. Bueno, pero en esta clase nos vamos a concentrar, el tema principal va a ser el resumen. El resumen es lo más importante del texto para poderlo sintetizarlo y acortarlo, ¿no? Y poder entender mejor el significado de lo que del texto. Bien. ¿Qué es el resumen entonces? ¿Qué es el resumen? ¿Qué es un resumen según el método Epler? Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Como tal, puede realizarse de manera oral o escrita y debe ser objetivo, claro y coherente. La palabra deriva del verbo latín resumere, que significa volver a tomar o comenzar de nuevo. ¿Qué preguntas nomás uno, según el método, y para poder hacer un buen resumen? Debemos hacernos las siguientes preguntas mientras leemos. ¿A dónde me lleva este tema? ¿Cómo lo relaciono con lo que sé? ¿Qué es lo más importante? Según este método, pues vamos haciéndonos estas preguntas y vamos ahí tomando según la pregunta que nosotros nos hacemos y lo que queremos pues contestar del texto. Ahora, las preguntas siempre son simples, ¿verdad? Y son las mismas, como qué, para qué, quién, cómo, cuándo, qué conclusión y por qué. Bien, para que ustedes comprendan mejor
cómo se hace un resumen, les voy a poner un video, así que por favor véanlo con mucha atención. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de" o "el autor del texto dice que". Tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. Bien, señores, como han observado, el video ahí explica cómo se hace un resumen muy fácil, que debe de ser ordenado, claro y conciso de acuerdo al tema que En este caso vamos a hablar de los resúmenes. ¿Qué es eso de los resúmenes? Se trata de sintetizar. Bien, señores. Bien, señores, entonces han observado el video con espero que lo hayan observado con mucha atención, y luego pues realizar la siguiente actividad. En primer lugar, pasar la clase en tu portafolio estudiantil, y como segundo, realizar el siguiente deber, que dice realizar el resumen de la siguiente lectura. Ahí les mando el link de la lectura del tema que ustedes van a sacar, la gamuza o rebeco, y hacer un resumen de esta lectura. Bien, señores, cualquier inquietud, novedad, duda, me lo pueden hacer llegar por WhatsApp. Esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias.